Hello, everyone, and welcome Hola a to todos y bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy. Soy Sarah Madeline a correspondent y for The soy Economist corresponsal in del Sao Paulo, Economista Brazil. en San I have Paulo, the pleasure Brasil. of being here today Tengo el placer de moderating estar this aquí panel el día de hoy on para moderar global este political plan transparency sobre to the dar un nuevo financing nivel de of transparencia a la commodity financiación deforestation. de We have two comercialización de productos y la experts who are deforestación. much Tenemos un better panelista experts muy in this emocionante el día de area than I hoy, am. gente But muy I wanted to first just welcome experimentada, bastante más experimentada que hoy. Quiero darle la bienvenida a today todos ustedes. participants from Tenemos un both grupo muy diverso de academic participantes el día de hoy, personas del institutions sector de and finanzas, del comercio, de la sociedad journalists civil y otros periodistas. from lots of different Tenemos countries who are personas de working diferentes together here países en el to seminario del día de hoy. have El seminario será en conversations inglés, pero in tenemos three interpretación en languages. vivo en tres idiomas. Tenemos Indonesian, portugués, Spanish, and español, Indonesian Bahasa. indonesio, And you can indonesio use bahasa. these by clicking on Pueden the utilizar estos idiomas interpretation haciendo clic en el below botón de it interpretación que se or encuentra en la parte selecting inferior de su select pantalla de language Zoom inputs. y You ahí can pueden also block seleccionar the su original idioma audio if that's y easier también for pueden you. bloquear el And audio if you original si es don't más fácil want para to use ustedes. those Quiero channels alentar a for todo the mundo que conversation, feel utilicen free to add la questions to the casilla Q&A de chat later para in the panel. conversaciones And y la de Q&A o answer preguntas y questions respuestas para hacer las from there. preguntas So que without further ado, deseen I hacer. wanted to welcome Sin our mayor preámbulo, quiero panelists. darle la bienvenida a We nuestro have panelista. Emina A nuestros panelistas Skill tenemos from the Emana Climate Skill, and Environment directora de at Clima Storebrand Asset y Management. del Clima en We Storebrand have Asset Management. Hilda Jervan, Tenemos Chief Hilda Advisor Yerban, at the Council on Ethics for the Chief Norwegian Advisor de Public Council on Pension Ethics Fund. del And we Fondo de have Pensiones Shona noruego. Hawks, Tenemos Shona the Hawks, Senior Global Policy Advisor Senior at Global Global Policy Witness. Advisor de And we Global have Witness. as well with us today También tenemos Helen Belfield, the a Helen Policy Belfield, Director at Global directora de Canopy políticas Canopy, de and Global Toby Canopy, Gardner, the y Toby Director Gardner, of Trace. director de Trace. So I wanted to just set the scene Quisiera very quickly. Earlier this básicamente year, I was doing a story on presentar el panorama. A on principios the de este año estaba connection haciendo una historia sobre la between conexión entre Brazil empresas specifically en and US Brasil, soy especialmente companies las with empresas deforestation cárnicas y de and soja y su was relación con la using the trace deforestación data. y But just utilizar los an datos interesting de anecdote I wanted Trace. to share with Y algo everyone interesante que había sucedido es que me interesaba mucho banks and hablar other con investors bancos y about otros the risk inversores that these acerca del companies pose. riesgo que estas And empresas I got to talk presentan. to a bunch of them, and Y I hablé con put muchos this in an de article. ellos y Morgan terminé Stanley, imprimiendo Itaú, esto en mi artículo. Santander, Morgan and Stanley, Itaú y Banco Santander Inter son reported bancos que ustedes habrán complexities. escuchado. Analysts would Y speak tuve problemas para que los analistas about these hablaran companies, conmigo which sobre estas signaled empresas, to me that que para mí this fue is a una topic that señal is de que este era very un much tema que kind of complicado is the word that they use in es bastante English, complicado. but something that is Eh, increasingly es important to algo investors. que es cada vez más importante para And los many of the challenges inversores. Y por we've otra seen in the past parte, few hemos months visto en los últimos sometimes meses reflected the algunos importance of the finance sector indicios de la creciente importancia del sector financiero we've en seen cuanto a the combatir la divestment of deforestación. fossil fuels Hemos visto la majorly desinversión being invested en into carbon combustibles neutral fósiles, technologies and eh, divestments of los traders if they didn't see también progress in otras reducing empresas que investment están diciendo que no van a opportunities. They invertir en report productos cárnicos o finance soya si incluye dropping at one third of companies deforestación. reported Hay otro lower inversor que so my ha understanding is dejado de one invertir of en the key empresas questions brasileñas from the y very desde el beginning punto de of vista de progress but there's periodistas es que still hemos visto a long way el to go because comienzo what del we're progreso, trying pero to nos queda mucho por hacer y today la is pregunta que how estamos to tratando de get abordar to el what día de needs to hoy be done es and cómo what llegar a lo tools que hay can que hacer help y us qué get there herramientas and nos pueden ayudar con eso. without further Y ado would like to turn it sin over mayor to preámbulo, quiero darle la Toby of palabra ahora a Trace to just Otobi tell us a del little equipo bit de Trace about para que nos hable un Trace poco Finance and acerca how de la this brings together financiación de this Trace y panel. cómo Let esta us nueva know when herramienta you're nos up puede and ayudar then we'll get a en to esa what ruta next. y hablaremos un poco más de eso en un momento. Muchas gracias, Sara, y hola a todo el mundo. Es un placer verlos. Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio en el reconocimiento de la función que los papeles están teniendo y en la cobertura de los incendios en el Amazonas en los últimos años y la apreciación del sector financiero y cómo
la transición de los economistas y la cadena de suministro pueden cambiar a una base más sostenible. Y uno de los grandes desafíos es cómo podemos discriminar las instituciones financieras, nuestros inversores, nuestros prestamistas pueden orientarse a la financiación, ¿verdad? De dónde identificar los riesgos. Y lo que estamos viendo en el sector financiero ha sido un verdadero boom en la importancia de la gobernanza medioambiental social o ESG. Y quien esté familiarizado con ese sector sabrá que a menudo es muy difícil y muy duro al ver en detalle, a menudo no necesariamente se correlacionan con cambios y sostenibilidad en el terreno. Y para lograr la discriminación necesaria para orientarse mejor a las finanzas, apoyar en vez de ir en contra de los objetivos de sostenibilidad. Necesitamos datos que nos den más granularidad, pero también datos que nos dan la escala de cobertura para analizar los sectores de una economía que es el objetivo de la inversión. Y esto es lo que realmente está detrás del trabajo que estamos haciendo en Trace. Trace es una iniciativa independiente orientada por la ciencia para llevar inteligencia a entender el comercio y la financiación de materias primas que llevan a la deforestación. Normalmente estas son lo principal de las economías y hay muchos problemas relacionados con deforestación, emisiones y impactos relacionados. Y lo que hemos desarrollado en Trace es un enfoque que trata de equilibrar esa necesidad crítica de granularidad y al mismo tiempo que nos da escala. Y hemos desarrollado un enfoque para mapear las cadenas de suministro con regiones nacionales de producción de materias primas como aceite de palma, cacao, carne y soya llegar a las empresas individuales que los comercian para permitir acceso al mercado, empresas, inversores, gobiernos, tomar decisiones más eficaces para gestionar las inversiones y al mismo tiempo fortalecer el trabajo de organizaciones que se están enfocando en fortalecer la responsabilidad de las empresas. Siguiente transparencia, por favor. Y lo que hemos lanzado ahora, hace unas semanas, es un prototipo de nuestra nueva área de trabajo en las finanzas de Trace para que se base en el trabajo que hemos hecho hasta ahora, que está mapeando más de la mitad del comercio mundial en materias primas vinculadas a la deforestación en términos de volumen total. Hemos podido vincular, además de eso, para sectores particulares de la exportación cárnica de Brasil y de soja y el aceite de palma en Indonesia, mapear la propiedad de las empresas y las casas matrices que a veces son invisibles a las entidades externas y patrones de inversión y préstamos para esas empresas, permitiendo por primera vez un vínculo entre inversores y prestamistas y la producción y los vinculados, los impactos vinculados de las materias primas relacionados a las empresas en las que están invirtiendo. Y él nos hablará de más detalles de la plataforma y quiero dejar muy claro que este es un prototipo y realmente apreciamos los comentarios y críticas de la forma en que estos datos, el análisis de estos datos y las herramientas que nos hemos desarrollado para entender y acceder a estos datos puedan ser de mayor utilidad, tanto para mejorar la efectividad el éxito de la gestión de riesgos y también ayudar a fortalecer la rendición de cuentas en todo el sector para catalizar el cambio que se necesita de forma tan apremiante. Con eso le doy de nuevo la palabra a Sara para iniciar el debate. Muchas Great. gracias a todos por Thank you, participar. Toby, and thank you, Gracias, Council, Toby. for Nos has agreeing that dado we una are muy looking buena forward idea de que to ahora this new todos tool. queremos saber más de esta nueva But yeah, herramienta. and I guess I also wanted just to take a Pero quick yo step quiero back. que ahora I spoke a little bit tomar, about dar un how paso hacia my role atrás as a journalist has para ver evolved in mi trabajo ESG and como how we've kind of been periodista, navigating para that ver and seeing el how we can continue to desafío work and what kind of leverage
de el tipo de palanca los diferentes actores tienen, incluyendo al sector financiero, para influenciar a estas empresas y presionarlas a a tener una mejor relación con el medio ambiente. Una cosa que quisiera preguntarle a cada uno de nuestros panelistas que respondan rápidamente es por qué es necesaria una herramienta como esta. ¿Qué o cómo la acción en torno a la financiación sostenible se ve limitada por datos o la falta de los mismos? ¿Y por qué no empezamos con Hilde, si no le importa responder esa pregunta brevemente? Asegúrense, por favor, de activar su micrófono. Okay, better now? ¿Bien, mejor? Can you hear me? Yeah. ¿Me Okay. escuchan? Sí. Okay, thank you. Yes, your question was Sí, why is this tu tool pregunta era, like this is ¿por qué se necessary? necesita una herramienta como esta? This is a very Yo creo powerful que esta es una herramienta muy initiative potente for the para financial todos los sector inversores y para la industria because financiera, it enables porque organization like ours la, actually una organización como la see nuestra, where the risks are highest, where are the hotspots actually podemos ver for us. ver en dónde los riesgos son más What altos. we are very Y concerned with is because the way lo Council que Ethics work is nos that permite la forma de you que el Consejo de Ética funciona link es que between necesitamos establecer un companies enlace and the entre deforestation. las empresas So we y la want to understand deforestación what's going on y in the queremos ver realmente qué es lo que está sucediendo en el terreno. Muchos, eso es por la falta de datos y eh, revelación los informes y realmente no nos da una buena idea de qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que al poder volver al origen de donde las empresas obtienen sus materias primas, por ejemplo, el ganado, nos da otra idea, una idea más realista de en dónde se encuentra el riesgo de deforestación. Muchas gracias. Gracias. Quiero dar ahora la palabra a Emina y quizá una cosa que puedes mencionar, una de las estrategias importantes es trabajar juntos y coordinar acciones con otros grupos inversores con la misma pregunta sobre cómo los datos pueden ayudar a la financiación sostenible. Si tienes una empresa que tiene todo tipo de diferentes tipos de inversores y que cómo pueden trabajar juntos. Sí, como Hilde dijo, es que los datos fiables y consistentes han limitado las medidas en torno a la financiación sostenible. Eso es fundamental para tomar decisiones y retirar capital de prácticas comerciales no sostenibles, como retirar financiación a empresas involucradas en diferentes sectores. Y como dijo Toby, en los últimos años ha habido cada vez más concienciación en torno a la deforestación y cómo los bosques tropicales o las selvas desempeñan un papel muy importante tanto en el cambio climático y en la protección de la biodiversidad. En el pasado, la comunidad inversora ha estado más enfocada en el sector energético, pero vemos un cambio ahora sobre el cambio del uso de la tierra y la deforestación. A pesar de toda la concienciación y el compromiso que hemos hecho, la comunidad inversora sigue encontrando difícil identificar riesgos y gestionar el riesgo de la deforestación de forma sistemática. Y se acaba de emitir un informe sobre datos de deforestación porque ya tenemos herramientas. Eh, la conclusión es que no hay una sola herramienta que cubra todas necesidades. Tiene diferentes coberturas, metodologías, calidades y claramente hacen falta datos, especialmente
en ciertas áreas y volveremos a estos puntos, lo que está haciendo muy difícil para nosotros y otros inversores tener una exposición de nuestras carteras a la deforestación. Dicho esto, esperando los datos perfectos también puede ser una excusa para la falta de acción o para la inacción. No siempre se necesitan los datos más avanzados, pero sí los datos correctos. Y es por eso que estamos aquí para discutir si Trace Finance nos va a dar los datos correctos para impulsar el cambio que necesitamos. Y lo dejo aquí. Thanks a lot. And I'll just turn it over to Shona to answer Muchas gracias. Doy la palabra a Shona para responder la misma pregunta sobre cómo los datos pueden ayudar y cómo en el pasado la falta de los mismos ha sido un obstáculo para el sector financiero, pero también para grupos como such as yours that are working to try to el de focus ustedes que está trabajando para empujar o llevar, orientar a los inversores en la dirección correcta. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Es fantástico ser parte de esta conversación. Algunos de los puntos que has mencionado son muy ciertos. Hay un cambio en la economía global de una economía basada en el petróleo a una basada en el conocimiento. Si uno es un banco o un inversor y estamos haciendo nuestra diligencia de vida con una empresa que opera, por ejemplo, en las Amazonia, la única forma de poder hacer una diligencia de vida sobre esa empresa es insistir en los datos de la cadena de suministro. No podemos saber lo que está haciendo la empresa a menos que tengamos esos datos. Y las empresas no dan esos datos porque el sector financiero no insiste en ello. Los inversores no dicen no les vamos a dar fondos a menos que nos demuestren la cadena de suministro y cómo funciona. Por tanto, lo que hacen los datos de Trace es algo muy importante, es que se demuestra que se puede obtener datos, que es posible, pero también vuelve o devuelve al sector financiero y dicen si no tienen datos basados en evidencias para la diligencia debida, ¿qué grado de complicidad tienen ustedes en promover la deforestación? Entonces, este es el modelo de conversación que queremos tener y si uno es un fondo de miles de millones de dólares, hay formas de conseguir que se divulguen estos datos. thanks very much. Muchas I'm actually really excited to see where gracias. this goes. Estoy To muy learn more about interesada Trace en ver Finance, and cómo I funciona esto believe y Trace he will help utilizado be la very herramienta de useful. Trace y la he encontrado muy útil And seen how y he it visto has been used cómo se ha by the utilizado journalists por and now by periodistas y investors to ahora learn por more about them inversores and para use it aprender más and sobre take them estas into account. empresas. But my suspicion is Pero that this lo will que usually sospecho es help que in slightly si different esto ways ayudará than en the formas original diferentes. Trace commodity supply chain tracking system. And so with that, I would like to turn it over to Helen Y con to esto doy la palabra a Helen para que nos cuente más sobre la forma en que Trace Finance, cómo funciona y también a los otros participantes comentarles que haremos una pequeña encuesta que verán ustedes en la parte inferior de la pantalla y las respuestas que nos den, aquí está presente en la pantalla, nos ayudarán a mejorar los temas que vamos a cubrir en otras presentaciones. thank you very much. Les agradecemos su colaboración. Helen, tienes la palabra. I can hear you fine, and if there's any problem, Puedo you oírte. email us via the chat. Como decía Tony, en la cadena de suministro de commodities de agricultura y también sobre el riesgo de deforestación. Brevemente, lo que hace Trace Finance es hacer el seguimiento de la financiación de estos Could you speak up a bit? Just maybe, yeah, get a little closer to the microphone. We're hearing that it's a bit quiet. That might be a little bit better. No, not really. Not really. That's better. That's better. Yeah.
para mapear las finanzas de estos traders de commodities hay que mapear el riesgo de exposición a la deforestación. Voy a hablar de los datos, pero visiten la página web de Trace Finance, donde hay mucha información y documentación para hacer estos seguimientos. Los puntos de partidas, se calcula el riesgo de deforestación. Entonces, primero se hace un mapa de empresas y las jerarquías legales y se suma el riesgo de exposición que pueden tener hasta la empresa matriz, y luego se marcan se hace un mapa de los bonos y los préstamos y los capitales dedicados a los commodity traders, y también se analiza la exposición indirecta a través de, por ejemplo, cuando un inversor pues compra acciones de un banco que luego presta a un commodity trader. Esto es en breve lo que estamos haciendo en Trace Finance. En primer lugar, Trace Finance es para instituciones financieras para gestionar sus riesgos y también para permitir la innovación en productos verdes, y también hablaremos de estas aplicaciones, les daré algunas pautas adicionales. El segundo caso de uso es intentar mejorar la responsabilidad del sistema financiero y aumentar la transparencia. Para esta primera versión beta, Trace Finance cubre 5.000 empresas que importan y exportan soja brasileña, carne brasileña, aceite de palma de Indonesia y más de 12.000 instituciones financieras que tienen capital o deudas o préstamos en estas empresas, así como muchas otras que tienen una exposición indirecta. Siguiendo con las aplicaciones, un caso de uso clave para Trace Finance es en el estudio de carteras para identificar las empresas de alto riesgo, utilizando un ejemplo, el Fondo de Pensiones Global de Noruega. Aquí podemos ver cómo el fondo de pensiones tiene intereses en una serie de commodity traders que tienen un alto riesgo de deforestación, Bunge entre otros, pero también exposición indirecta a través de tener participaciones en una serie de bancos. Tenemos el BTG Pactual, el banco que también tiene estos activos. Y otro ejemplo de exposición indirecta es a través de las participaciones de fondos de pensiones en Maybank, el Malayan Bank, que está basado en el sudeste asiático y tiene intereses en las empresas que trabajan con aceite de palma. Aquí vemos que la exposición de Malayan Bank tiene que ver con varias organizaciones que están expuestas al riesgo de deforestación por la explotación de la palma. Esto es una idea de cómo funciona nuestro analizador. Específicamente para empresas determinadas tenemos señalizadores rojos, amarillos y verdes, es decir, que indican su riesgo de deforestación, y también las acciones que toman y las políticas que mantienen, así como las infracciones que realizan ante las fuerzas de vigilancia, y esta información puede ayudar a los bancos y las empresas a hacer su diligencia debida con respecto a estas empresas. Pasando más a lo que son las oportunidades, hemos visto un auge en empresas que recaudan capital a través de productos verdes, préstamos y bonos, pero en muchos casos los acuerdos y las restricciones de estos contratos muy a menudo se centran en empresas específicas de perfil alto o un riesgo reputacional alto. Por ejemplo, tenemos
este caso bien conocido en que Craig Seaford excluyó a Cargill como parte de un bono verde, pero también hay muchos traders que tienen perfiles de riesgo muy diferenciados, y aquí es donde esperamos poder utilizar datos más robustos como los que puede proporcionar Trace Finance para hacer el seguimiento de estos contratos y acuerdos. Otro caso para innovación de producto es el fortalecimiento de los entornos y los marcos ESG. Muchos fondos de ESG tienen una exposición directa e indirecta al riesgo de deforestación. Aquí, por ejemplo, está el fondo ESG de BlackRock, que tiene participaciones directas de capital en ADM y Bunge, que tienen una exposición significativa a la deforestación por la soja. Entonces, esto nos permite fortalecer nuestros marcos de referencia. En cuanto a transparencia de jerarquías, esto puede ayudar a fortalecer la responsabilidad, pero también la mayor visibilidad para inversores que prestan o tienen intereses de capital en las empresas matrices o subsidiarias, y no tienen una visión completa del riesgo global de toda una empresa. También vemos que una serie de bancos han elaborado políticas y han realizado compromisos con respecto a esta situación. Está el ejemplo de BNP Paribas, que tiene la puntuación más alta en Forex 500, que es el índice de deforestación, pero vemos que tiene una puntuación muy baja en implementación. También podemos ver la exposición de riesgo de este banco a la deforestación. Y aquí vemos que aquí tiene exposición tanto de capital como de deudas. Viendo el capital en primer lugar, vemos que tiene intereses en Brasil y en Indonesia. También hacen préstamos a una serie de estas empresas. Entonces se puede prever que BNP Paribas, como parte de su política, trabajaría con estas empresas para entender cómo están reduciendo su exposición a la deforestación, y que esto se debería ver en sus informes financieros y en sus políticas. Un paso más allá de las aplicaciones específicas, estos datos también nos pueden ayudar a identificar preguntas fundamentales en torno a quiénes son las instituciones financieras con más exposición, qué instrumentos son utilizados por empresas con alta exposición, y también qué puntos se pueden utilizar para influir en estas empresas y orientar el capital de la forma más positiva. Y también esperamos abordar estas cuestiones más adelante en esta reunión. Lo que viene después es, como decía Toby, aumentar la cobertura a otras commodities que son mapeadas, elaborar más indicadores en cuanto a las emisiones de deforestación, que es clave para el sector financiero, y también obtener más información sobre silos y mataderos y mejorar las herramientas que utilizamos. Entonces estamos muy entusiasmados de trabajar con muchos de ustedes en estos temas. Para terminar, quiero decir que este es el primer paso, es una versión beta de la herramienta que nos gustaría que ustedes lo utilizaran para mejorarlo y para permitir que el sector financiero desvíe fondos de las empresas que están en alto riesgo de causar deforestación. Espero que les haya sido útil esta charla y podemos seguir charlando. Muchas gracias. Vamos a ver. Voy a compartir primero los resultados de la encuesta que hemos hecho, que todos podemos ver en nuestra pantalla. Esto hace que mi trabajo sea más difícil porque cada uno tiene prioridades diferentes
y la gente tiene intereses en cada una de estas 5 preguntas. Haré lo mejor para abordar todos los temas. And again, we're also receiving some Nuevamente questions on estamos the recibiendo chat room. preguntas en el And chat, question and answer, so please feel free así que to por type in your favor tengan la questions. libertad de enviar sus preguntas a través del chat e I want intentaremos to just start responderlas a with todas. one question of my Quería own. empezar con una pregunta mía A propia. couple of the panelists mentioned earlier Algunos de that los what we're panelistas seeing now dijeron que is estaban some movement supervisando away from algunos movimientos oil-based de, global economy to a land-based one. pasando de And una so this economía is causing basada en el petróleo que basada en the la financial tierra. sector Y hemos to visto divest fossil fuels. But we're not yet algunos seeing that with movimientos de desvío de so I fondos guess de one thing actividades I'd like to de know, and I'll start with Eminem because combustibles fósiles. you mentioned this. What are the main Una de las cosas que me differences gustaría saber es, and sort of y esto different pregunta Emine, challenges when it comes ¿cuáles son los retos to principales positive progress on para obtener progreso deforestation positivo as we're en la deforestación en comparación con los First of all, combustibles fósiles? two different issues. Son Deforestation dos is cosas the diferentes. Creo sustainable que la supply chain deforestación y much las more cadenas de complex suministro than sostenible es algo mucho más oil. complejo que el sector petrolífero And y de gas. I think data has been one major challenge Los datos han for sido us. un reto principal para nosotros, pero también ha sido I'm talking on difícil behalf of Fluidabam to map our portfolio exposure to mapear la deforestation risk. exposición al What we're riesgo de la seeing eventually deforestación. Lo que vemos en muchas herramientas que is that existen hoy big es que top-down no retailers, cubren they los use technology minoristas upstream downstream, básicamente to cubren make las sense empresas because upstream, deforestation is lo cual generally tiene caused by sentido porque la corporations. deforestación es They use causada por empresas but corriente most arriba, international upstream. investors, Pero la equity mayoría de investors, have limited inversores exposure. internacionales Not tienen una because exposición limitada a estas empresas upstream they're de privately owned, origen but partly porque because son de most propiedad privada companies are based in o emerging markets están basadas en and for mercados companies with emergentes small o son investors to demasiado invest in. pequeñas para que So it's a puedan much invertir more los complex inversores. landscape. Entonces es un And it's not panorama only muy about complejo emissions y no se trata and solo de carbon, las emisiones y cambio de clima, but sino that pérdida de rights, biodiversidad, resources, el derecho de pueblos indígenas and it's all the y different commodities that we're una looking serie at. de In the commodities que past, estamos we viendo. brought En up el pasado cocoa trabajamos with our con deforestation el policy aceite de palma y con la which brought política us de to deforestación 22 adaptada billion, en to revitalize 2019. our Ampliamos policy el to alcance de cover la política para soy, cubrir cattle, and soja, timber. carne, And ganado all the y different commodities madera. have different Entonces, challenges and cada solutions. una de estas So commodities o productos from básicos my tiene distintos perspective, retos y it's a distintas much more soluciones. complicated Desde mi landscape. punto de vista, es un panorama mucho más complejo. Right. Thank you. Muy bien. So what do you do about that then? ¿Qué hacemos con Hilda, esto I'd like to hear from entonces? you on Hilda, me this. gustaría que nos Is having to make comentaras tu these punto de vista concrete porque decisions. tienes que tomar decisiones What muy are some concretas. of the ¿Cuáles changes son algunos de los from cambios like yours assessing en los cuales, agricultural con los commodity cuales companies in the coming years? un fondo como el tuyo analiza What las are empresas de productos specifically, right? Like básicos what y are qué cambios se han decisions that hecho could be y made qué cambios pueden from hacerse a macro para perspective? abordar esta complejidad? Yeah, Bien, there's a division of work between the hay una división de consultants, trabajo which entre el Consejo de Ética y is los gestores de fondos. independent El advisor Consejo Ético es un asesor pension fund, independiente del fondo de and the pensiones pension fund is y el fondo de a pensiones está gestionado por los it bancos recommends centrales. Entonces, damos to recomendaciones, insurance la companies exclusión u observación de empresas to bank, al banco. and the reasons for our recommendations El is motivo de la recomendación es, por the supuesto, company que has to be si consistent with las acciones de la empresa son incoherentes con las éticas directrices, las directrices éticas del fondo. Entonces tenemos un mandato bastante estrecho. Una vez dicho esto, vemos que tanto el Consejo como el fondo está trabajando con problemas similares desde puntos de vista diferentes. El cambio de clima ha sido una prioridad para el banco durante muchos años y llevamos trabajando con empresas mainly fundamentalmente con políticas y preparación de informes being more focused on y nos hemos centrado indicators más to what extent did en la medida decisions they
en que estas emisiones tienen efecto y cómo deben excluirse o reducirse. Ha sido más un trabajo paralelo desde un punto de vista medioambiental. Hemos trabajado con la deforestación hace casi 10 años en el Consejo y nos hemos centrado en la exposición directa de los fondos y nos hemos dirigido a las empresas de producción, los cultivadores, por ejemplo, de aceite de palma, y también ver cómo trabajan los productores de carne. Estoy de acuerdo en que la deforestación y la pérdida de biodiversidad está en primer plano y tiene toda nuestra atención. And question for Shona. Y una pregunta para Shona, ¿cuáles son algunas de las cosas de las estadísticas para superar estos desafíos de complejidad y los principales embotellamientos para la participación de los sectores financieros en esta área? En especial con este tipo de com- estructura compleja de propiedad de estas empresas y sus proveedores también. Sí, yo creo que el centro del problema es que nadie pierde el dinero con la deforestación. Los dineros no pierden dinero, las empresas no los pierden. Uno puede sacar dinero de las empresas, pero no perderlo. Y hemos visto previamente que es donde estábamos con los combustibles fósiles hace 5 o 10 años. Y yo creo que un aspecto clave de esto es que el punto de partida del sector financiero es a menudo lo que es cómodo. Y con el sector financiero, los bancos dicen, bueno, no somos nosotros, son los inversores y las agencias de clasificación crediticia dicen, no somos nosotros, es alguien más y los inversores dicen lo mismo. Y cada vez que un negocio que está a cargo de miles de millones de dólares hace algo así, dice, no podemos ir más allá, no podemos innovar, no podemos hacer más para responsabilizarnos. Es decir, que esperemos que las comunidades indígenas en circunstancias muy marginalizadas, que esperamos a los pequeños agricultores y que las mujeres rurales hagan ese trabajo de detener la deforestación y no es su responsabilidad, es la nuestra. Y es parte de la mentalidad de entender que no es que el sector financiero está alejado. Cada vez que uno pone dinero en una empresa sin insistir en esa rendición de cuentas, uno está asumiendo la responsabilidad cuando estamos escuchando a los consumidores de las comunidades. Tenemos que actuar y actuar ahora. Los negocios que están determinando su precio accionario y los intereses crediticios, es decir, qué va a funcionar, cómo rendimos cuentas y cómo cambiamos eso. Los Global Witnesses está invirtiendo en esos marcos legislativos y diciendo en dónde entra la financiación en eso y un cambio de mentalidad como empleador, como inversor, pero también como seres humanos. No hay economía si no tenemos un clima que funcione, básicamente. Bien, y veo que nos están haciendo muchas preguntas específicas de cómo funciona la herramienta de Trace. Y para la mayoría de esas preguntas específicas las vamos a responder por correo electrónico o en los próximos días o semanas publicaremos más información sobre Trace. Y todas estas preguntas influenciarán la forma como se desarrolla esta herramienta. Pero una pregunta que quiero hacerle a Toby es, algunas personas se están preguntando qué nivel de interés han recibido ustedes del sector financiero. Alguien ha mencionado a los grandes como BlackRock. ¿En qué medida la gente realmente está receptiva en cuanto a este tipo de herramientas? ¿Y cómo desglosarían ustedes los diferentes tipos de fondos y empresas que van a invertir en estas empresas?
Sí, sí, estamos empezando, pero el nivel de receptividad que hemos tenido del sector financiero ha sido muy positivo. Por supuesto, es inevitable que este tipo de esfuerzo, hemos primero empezado con los más dispuestos para tratar de presionar la mayor parte de la industria y hemos trabajado con inversores y fondos de pensiones, hemos hecho una ronda de pruebas. em, Y hablamos más o menos unas 30 instituciones e inversores en el verano y bancos regionales. Algunos de ellos ya han estado utilizando datos de Trace como criterios para cribar préstamos, analizar préstamos a comerciantes de materias primas en los países donde trabajamos. También hemos estado interactuando con algunos de los proveedores de datos, de los que dependen muchos inversores. Tenemos una colaboración con Affinity como una parte de eso y una de las cosas que quisiéramos ver es la capacidad de datos como las de Trace que se integren para mejorar el curso de somos hay productos básicos por ahí que son fácil de criticar en cuanto a su precisión y su cobertura, que se consideran como que tienen cierta legitimidad en el mercado porque están ahí y los ofrecen proveedores creíbles. ¿Cómo podemos integrar los datos de Trace y de otros para mejorar esto? Porque no hay nada peor que tener indicadores que dan datos superficiales de sostenibilidad porque son muy crudos y alejados del verdadero impacto en el terreno, o sea, con base en mediciones de alto nivel en cuanto a políticas, lugares, incluso países en donde operan las empresas. Y cuanto más podamos refinar estas medidas y validarlas y hacer pruebas periódicas para ver que las empresas o los fondos extendiendo puntajes más altos están relacionados con altos niveles de sostenibilidad en el terreno, la discrepancia y la divergencia entre esto se reduzca todo el tiempo, mejor. Pero, como estaban diciendo los demás, hay otros planes en el mercado, especialmente los bancos regionales que están mucho más en la línea de frente de la financiación, la expansión de comunidades en las regiones que están causando deforestación y teniendo una participación directa con ellos. Es difícil porque son muchos y es difícil llegar a ellos, pero hay una verdadera oportunidad para interactuar con grandes instituciones inversoras para que reúnan con estos inversiones en donde tienen bancos en donde tienen intereses para capitalizar en ellos y tratar de trasladar el mensaje y alentar, como decía Shona, lo que necesitamos urgentemente es el nivel de acción entre los diferentes actores, porque todo mundo tiene intereses en el problema y en la solución y compartir la carga del problema es lo que lo va a hacer atractivo y va a hacer posible que se logre el cambio. Y lo último que quería decir es que realmente el desempeño de la empresa nos debe importar, porque lo que nos debe importar es el impacto agregado. Si uno es un inversor, si es una empresa, tiene que ver, a menos que podamos hacer eso, lo que vamos a ver es que los actores individuales en la línea del frente van a poder limpiar sus carteras y sus cadenas de suministro sin saber necesariamente que están contribuyendo a un cambio positivo, neto en el terreno. Right. I wanted to turn it back to Sí, yo Shona quería and volver ask a her a Shona question on y a this la idea that pregunta sobre there esta needs to idea be an de across the que board es change necesario of que haya un mindset from the cambio company generalizado de perspective, mentalidad. companies and Estábamos their hablando de las suppliers and empresas, sus employees and proveedores, sus manufacturers comunidades, and their de finance los companies hechos y las that are empresas de finanzas investing in the que están banks. invirtiendo But en what about ellas y los governments? bancos. Pero, ¿qué hay en cuanto a los Questions about this. gobiernos? Hemos So one tenido of the things un I was par de hearing preguntas sobre on eso y and no sé si off Shona puede comentar possible legislation sobre going la on posible in the legislación de la UK, que se está hablando en el Reino Unido y en whether some Europa sort of y due si diligence
se ha hecho un requisito de diligencia debida que se incorpora a la legislación, si eso debería incluir al sector financiero o estos vínculos son demasiado complicados para que eso sea viable. Sí, yo creo que el punto clave es que si es un banco, un inversor en una política sobre deforestación, debes estar a apoyarla y debes estar completamente detrás que cubra finanzas, porque eso equilibraría el terreno de juego, es lo que escuchamos todo el tiempo y sería increíble. Yo realmente exhorto a cualquier banco inversor en esta llamada que hable públicamente a favor de esta legislación. Lo que estamos viendo en un periodo muy corto de tiempo es cómo están cambiando las cosas en ese sentido. No sabemos si las finanzas va a terminar en la legislación final, pero vamos que eso no está fuera de la cadena de suministro, es una parte fundamental de eso y es fundamental ayudar a las empresas a tomar decisiones de los gobiernos. También la finanza es fundamental para esto. Y si vamos, por ejemplo, en las consultas que se están realizando actualmente en el Reino Unido sobre las propuestas de legislaciones sobre la importación de productos vinculados a la deforestación, también en la Unión Europea estamos viendo miles de eh, de propuestas en las que dicen la financiación es parte del debate, es parte del marco. Hemos visto que el Reino Unido, tenemos el Global Race, el grupo en marzo que dijo que la debida diligencia tiene que cubrir a finanzas. El Parlamento Europeo lo dijo la semana pasada, que necesita una legislación futura que abarque finanzas. Y es una expectativa que se espera cada vez más y cualquier banco o inversor que ha dicho públicamente que les importa la deforestación deben hablar públicamente al respecto. I'm curious to hear from Emma, you. me interesa What would change escuchar lo que tú if there dices. was sort of ¿Qué prescriptive cambiaría si legislation? hubiera una What legislación opportunities would estructurada? that present ¿Qué for, oportunidades for someone in your presentaría position or eso para for alguien en una posición como la the tuya fund that you work with? y el And what fondo con el que challenges trabajas? ¿Y qué would that create as desafíos well? crearía eso también? So, also answering what Shauna Sí, said, the work respondiendo a lo we're que doing for dijo Shona, el trabajo we que have been doing estamos this for 10 years, haciendo, working on porque this nosotros estamos legislation, haciendo esto durante directly. 10 años, One is related to hay company dos engagement, rutas, una so relacionada a la participación de empresas. talking to Estamos companies, trabajando y hablando con engaging with empresas legislation, vinculadas a la palm oil deforestación, in ya sea Brazil, aceite de palma so o that carne en Brasil, their para practices mejorar sus at the prácticas farm. comerciales. On the Ese other es hand, por una working parte. in Por la Norway, otra, we estamos is trabajando to y lo habrán visto en engage los with the medios, government. es So para policy dialogue with government trabajar con los is gobiernos, tener un that diálogo político include con los policies gobiernos para and mejorar las regulations políticas y los and marcos related normativos. with Y hemos estado since trabajando con el gobierno this brasileño year, desde junio de este año, mainly because principalmente. I'll give you one example. When Les voy a dar un companies ejemplo. that Cuando hemos estado that hablando want con los empacadores o embaladores de carne, don't have el access to desafío es data, que the no tienen government is acceso a mandating datos. that El they gobierno no les está dando los so datos que that's why we necesitan y es have por been eso que estamos building trabajando this con el infrastructure gobierno, porque with ellos like tienen whether que it's definir environmental, bien el marco. government, Ya sea que estemos government trabajando en salud o del medio and ambiente, el gobierno tiene que other desempeñar un papel fundamental. Y para lo que decía company Shona, investors that are concerned estamos about reunirnos con sustainability muchos and inversores how que that les regulation importa la sostenibilidad y una de las regulaciones que está sacando el gobierno Shona británico, hemos visto la semana pasada policies que el Parlamento related to Europeo le está health. pidiendo a la Comisión que cree nuevas Some leyes y companies celebramos eso y a veces are incluso no pensamos que van lo considering this topic suficientemente lejos porque solo illegal abarcan deforestation la illegal deforestación policies ilegal. do not Neces- eh, y being no illegal estamos or haciendo, illegal en la política no se está illegal haciendo ninguna forest diferencia access entre la on deforestación legal e farmland. ilegal, porque un You can ejemplo es, por deforest ejemplo, el Cerrado. easily Se for puede deforestar legalmente. protected Es una de las regiones menos protegidas en Brasil actualmente, con menos de 3% many of the que companies that tienen we are realmente invested in, población legal y muchas de las they empresas en want las to que go estamos beyond invirtiendo quieren ir deforestation. más allá de la deforestación ilegal. I think there are many investors Y right yo creo que hay now that muchos want inversores ahora the regulatory
que quieren que el marco regulatorio también nos apoye, que todo el mundo avance en la misma dirección. Inversores y empresas solo pueden desempeñar un papel en la economía sostenible si el marco correcto está ahí. Y en Brasil actualmente no tenemos ese marco adecuado. Right. So that, and that's something that I heard a lot as well when I Algo que he escuchado was mucho speaking to these cuando estaba companies, hablando con and estas I spoke with empresas, yo he a hablado sustainability representative con from one of these representantes de companies, and sostenibilidad de cada was una de really estas impressed at empresas how y estaba muy diligent impresionada they en were. cuanto al But nivel de but it's compromiso que also, estas personas tienen. you start to Pero hear the same thing también again uno and empieza a again from escuchar lo the women mismo that things are una going y to otra change, vez de que están and it does comprometidos, que seem las to cosas van a seem to cambiar be y kind of, pareciera everyone sort of que throws todo the hot potato mundo at someone else, le está and tirando la businesses, patata governments, caliente a otra women persona, el leaders, gobierno a las that empresas, things and that's really el pushback. gobierno dice que Everyone son seems to feel comunidad this. internacional. Y la pregunta que le quiero When plantear it a comes Hilde to es, accountability cuando se and trata de assessing these rendición de companies cuentas y evaluar estas and making empresas y recommendations, hacer recomendaciones, what are the kind of tools or what is ¿cuáles the son las process for herramientas y trying cuál es el to proceso figure para out how tratar to work de with definir companies when cómo to trabajar con start to empresas, cut them, and how do you make cuándo sense of all of these pararlas, kind of different actors and their y different cómo los versions diferentes of actores y what las diferentes exactly versiones the de problem or the cuál obstacle es is. exactamente el problema o el obstáculo, cómo definir eso. Sarah, I missed part of your question Sora, because Sara, me my perdí parte de internet la connection pregunta was a porque little mi bit conexión de shaky, but I internet see estaba if un I can poco try inestable, to pero respond to what I voy a ver think si are the puedo questions. responder a lo que creo que me I preguntaste. think uh, what just to connect a little bit to the Para conectar un about poco legislation. con Um, la so discusión anterior we sobre also haven't legislación, nosotros we have not been también, very concerned whether the bueno, mejor, yo legislation is tampoco hemos legal estado or illegal. muy We preocupados por si la investigate deforestación es legal o ilegal. on Hemos per se. simplemente no, hemos trabajado con See las empresas en if deforestación per se. La de it's legislación es not muy importante, difficult pero no es because and suficiente. that there are Se trata de very aplicar many la legislación y es ahí have en donde been muchos doing. países pueden mejorar We en este tema. when we assess the Cuando companies, evaluamos a las we empresas, really, as I said realmente, como before, we dije really try antes, to realmente gather data about what's tratamos going on. de What, recopilar for datos de instance, lo que we está follow sucediendo. Por ejemplo, cuando evaluamos a las empresas en the Indonesia y Malasia, las empresas de aceite de palma, understand tratamos de tener los mapas de concesiones y tratamos de trabajar con on the expertos areas where que van ahí, van a contact áreas mapping en and see mapeos where there is satelital forest and para ver conservation of those dónde areas. están los bosques y las selvas en buenas condiciones en esas áreas. Y con esa base And there trabajamos con las empresas y contactamos con las we empresas. also touched upon what works and También what not. hablamos de qué funciona y qué no. We in our Y experience, en nuestra having really experiencia, good tener conversation with the companies, una buena it really conversación doesn't con la hurt. empresa, es And necesario there's tener hechos y quite basarse en hechos. Cuando presentamos los hechos, y lo hemos hecho, a menudo tenemos una muy buena respuesta y una buena conversación, pero a veces no recibimos respuesta. Y algunas de las empresas de aceite de palma fue en un momento en el que era muy difícil para ellas cambiar su forma de operar o no querían hacerlo y nosotros decidimos o recomendamos que se excluyera a esas empresas. Dicho esto, uno no tiene mucho realmente de dónde apoyarse si ya no están ahí. Hay empresas que sí vuelven y nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para poder entrar en el fondo nuevamente? I'm not sure if I did No respond sé to your si question, but respondí realmente maybe a tu something pregunta, pero puedes No, volver a I think preguntar that si was se me hizo great. falta I'd algo. love to No, hear eso more fue about bastante útil, sobre todo el último about punto que if you hiciste exclude sobre them si se and les lost the members. excluye, That's something that perdieron el we as apalancamiento. journalists Y es importante que can nosotros, el punto que a nosotros los periodistas a veces se nos olvida, companies and cuando estamos investors tratando de know responsabilizar a how then empresas o inversores, recognize se nos them olvida. as well. Una So vez the work un that we're inversor en doing so that Brasil everyone me dijo que lo stops peor del investing in mundo Brazil sería si todo el and the mundo deja de Amazon invertir because en Brasil y en el we Amazonas, then porque see just entonces even sort of people with way
Incluso la gente con peores prácticas que las que existen ahora van a ser los que manden y perderemos a la gente a quien todavía le queda mucho por hacer, pero al menos tienen un compromiso para tratar de cambiar. Una pregunta que estamos teniendo y que le voy a pasar a Toby, nos interesa saber cómo está funcionando las pruebas con los bancos regionales y su integración de esta herramienta. Y me pregunto si la herramienta se sigue desarrollando, pero si nos puedes contar un poco de los detalles de cómo está funcionando eso. Sí, le voy a hacer una pregunta a Helen. Helen, no sé si quiere responder eso. Sí. Estamos desarrollando las herramientas a fondo y estamos probando con 30 instituciones financieras, cubriendo a bancos regionales, bancos internacionales e inversores también. Y eso seguirá de cara al futuro. Algunas de las aplicaciones que mencioné previamente, estaremos trabajando con bancos inversores que han mostrado su interés en aplicar Trace Finance en sus procesos existentes. Y eso es lo que haremos de cara al futuro. Los datos están disponibles para descargar. Es una herramienta gratuita disponible y aprendemos una API pública para que los bancos e inversores puedan incluir los datos en sus sistemas de gestión de riesgos actuales, porque en algunos casos eso va a ser más adecuado que utilizar una herramienta de terceros. Espero que eso responda a la pregunta. Esa es una parte clave de los próximos 6 meses, es trabajar directamente con los usuarios para asegurar que mejoramos la herramienta y la hagamos lo más útil posible. Great. Thank Estupendo, muchas gracias. Una pregunta. Conforme aparecen herramientas como estas similares, con más índices y distintos métodos para que los inversores empiecen a entender cómo trabajan estas empresas. Uno de los retos que mencionó Shona es que empezamos a obtener una variedad de índices basados en aparentemente distintos criterios y no parece que todos estén de acuerdo en la clasificación de empresas. Entonces, ¿cómo se puede empezar a disminuir estas discrepancias y de alguna forma unificar estos índices y proporcionar información más fiable para tomar decisiones? Sí, es una cuestión muy importante. Creo que lo primero que tenemos que entender es que primero las políticas no son suficientes, hay que evaluar prácticas, no políticas. Lo segundo es que las herramientas estandarizadas no funcionan para la deforestación, porque las empresas implicadas en la deforestación no tienen políticas de deforestación, no tienen una planificación en cuanto a las emisiones debidas a la deforestación. Hay que tener transparencia y responsabilidad y también hay muchas cuestiones con la auditoría de las cadenas de suministro y creo que las mejores prácticas es que se publiquen los datos de las cadenas de suministro y si la empresa dice necesitamos que alguien más proporcione datos para saber siquiera qué es una cadena de suministro, creo que esto también es importante. Algunas de las cosas también sobre qué tipo de herramientas utilizar. Hablamos de bancos que pueden tener políticas de deforestación durante 5 o 10 años en lo que consideramos pasos muy básicos y tener una cláusula de no deforestación en los contratos de préstamos. Y así para cualquier tipo de financiación nosotros como banco tenemos esta política, vamos a incluir una cláusula en tal sentido en el contrato y tendrán que aceptarlo. Otra cosa también es un cambio de el apalancamiento. Creo que el punto de partida para los inversores y bancos no puede ser hablar sobre lo que es cómodo para el perpetrador del abuso. El punto de partida siempre debe ser quién es la víctima de la deforestación, quién tiene el impacto negativo. Entonces no es responsabilidad de los inversores decidir
cuál es el apalancamiento correcto, sino que lo deberían decidir conjuntamente con los afectados. Y si se va a poner dinero en una empresa sin trazar una línea límite sobre si no haces esto para esta fecha, no vamos a invertir. No queremos gestionar el dinero que provenga de esas actividades. Así que no decir, bueno, solo que por el hecho de que una empresa no es tan mala como otra, pues eso no basta. Y hay que trazar esta línea invisible, esta línea que es un límite. Creo que es un abordaje mucho mejor. Quiero preguntar a Emina, que ella habló antes sobre las dos vías, una de las cuales es trabajar con empresas y otra es trabajar con gobiernos. Y imagino que probablemente no es muy típico que un gestor de fondos se siente con representantes de una comunidad y hable con ellos y le pregunte qué impacto tienen y luego volver a sus consejos y directivos y hablar sobre eso, sino que tendría que ser algo más práctico. Bueno, yo soy la única que cubre el medio ambiente y el clima y necesito monitorizar más de 4.000 empresas y este es el reto al que yo me enfrento cada día. No es como en el sector agrícola, son distintos sectores en clima y medio ambiente. Yo me baso en los ONGs y sus informes, en Global Canopy y Trace Finance para que me ayuden a mejorar nuestro mapeado de la deforestación. No puedo ir a Brasil e Indonesia y sentarme con comunidades, incluso trabajar con el gobierno de Brasil sería muy inusual, sino que trabajo con empresas durante varios años y llegamos a la conclusión de que lo que podemos hacer es limitado, cada uno tiene que ayudar. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, creo que es una respuesta muy importante la tuya y esto nos demuestra las dificultades que esto entraña. También que hay esperanza porque has hablado de un papel, un rol de las ONGs y alguien como tú que trabaja para una empresa como Storebrand, analizas los datos que salen de Trace Finance. Y una cosa más que mencionaste antes es la importancia de la colaboración y el diálogo entre tú y otros inversores en tu posición o con empresas que son más grandes o más pequeñas. Me pregunto si podrías contarnos un poco sobre lo que estás viendo en el panorama global con todo el dinero que pasa a través de estas empresas y cómo hablas con tus compañeros en otras empresas. Trabajamos con gobiernos y con empresas. Y en ambas estrategias, esto lo hacemos conjuntamente con otros inversores. Para darte una idea, en el lado de empresas trabajamos con problemas con el PRI y trabajar con un número selecto de empresas y porque si nos unimos todos seremos más fuertes. La gente quizás sepa quién soy en Noruega, en Escandinavia y quizás en Europa, en otros países, pero cuando entramos en otros mercados no saben quiénes somos. Hemos creado un programa que se llama Diálogo de Inversores sobre Políticas de Deforestación. Tenemos 43 inversores globales que están trabajando comprometidos con nosotros con la deforestación durante un periodo de 2-3 años y representamos a más de 3, billones de dólares que están en gestión. Esto es más o menos si representamos muchísimos inversores. Es importante estar juntos y constituir una coalición global porque siendo nosotros solos individualmente no podremos conseguir mucho. Muy bien, quiero pasar esta pregunta también a Hilda y a agregar una pregunta nueva que entró en nuestro chat, que es que hemos hablado de riesgo y exposición, pero y se ha hablado de la capacidad de esta herramienta de tener un impacto positivo en las inversiones. Y me pregunto si esto es parte
del fondo o si hay una forma de utilizar esta herramienta para identificar mejores prácticas e incluso, no lo sé, ampliar las inversiones en las empresas que lo están haciendo bien. El Consejo no participa en decisiones de inversión y el fondo tiene un mandato muy estricto que de hecho es público, es dado por el ministro de Finanzas. Así que es principalmente un índice, está basado en un índice, es un fondo de inversiones basado en índices. Así, por tanto, no puedo hablar del impacto de estas inversiones. Solo quiero añadir algo a lo que decía Enim, que es sobre la vinculación y el trabajo con las empresas, porque creo que muchos inversores trabajan con empresas con respecto a la sostenibilidad y son empresas muy bien preparadas, leen los informes de las ONG, colaboran con ellas en algunos casos y es verdad que tener 10.000 empresas en el fondo, pues no tenemos el tiempo ni los recursos para trabajar con ninguna de ellas a nivel individual, pero podemos obtener información y tenemos la suerte de tener oportunidades para trabajar con consultores locales para averiguar lo que ocurre y cuáles son los problemas a nivel gubernamental y plantear estos problemas con las empresas. El fondo en sí, el gestor del fondo, el manager del fondo, colabora en algún nivel, pero no es una colaboración muy profusa. Es un fondo muy conocido y tienen mucho cuidado, muchas precauciones a la hora de que su nombre se asocie con empresas que no están del todo en línea con sus estrategias de inversión y en su calidad de inversores responsables. Muchas gracias. Quiero pedirle a Toby que diga una sola cosa, pero antes quiero agradecerles a todos los panelistas por su participación y a todos los que están participando en la reunión. Estamos grabando el evento y compartiremos el link del mismo si quieren compartirlo con alguna otra persona que no está aquí. Ha habido muchísimas preguntas, no hemos podido responderlas todas, pero tenemos hecho el seguimiento de todas las preguntas no respondidas que ya las responderemos personalmente. También les invitamos a exportar esta herramienta y que compartan con nosotros qué es lo que va bien, qué es lo que no va tan bien, cómo se puede mejorar y también agradecer personalmente al equipo que ha organizado este evento, a Toby y Helen y a Tena que ha hecho toda la magia técnica detrás del escenario. También quería dar la palabra a Toby, como decía, para abordar la cuestión de cómo utilizamos esta herramienta para tener un impacto para inversiones con impacto positivo. Y la respuesta de Hilda, quería preguntarle una cosa más. ¿Cómo se trata con el hecho de que hay distintos perfiles de inversores que trabajan o se implican con estas empresas? ¿Cómo esto puede ayudar a cómo se clasifican o cómo se trabajan con tantos y perfiles variados? Y también, Toby, acuérdate de activar tu micrófono. Muchas gracias, Sera. Creo que hay que ser claro que la gestión o el manejo del riesgo tiene que basarse en identificar las prioridades de acción y dónde están. Y como dijo uno de los colegas en la comunidad de inversores, dijo, es un gran reto filtrar tantas disparidades con tan poca capacidad o cuando tenemos una cartera compuesta por miles de empresas. Entonces, se trata de identificar la gran cantidad de actividades de una empresa que
no estén vinculadas con la deforestación. Entonces se trata de ver que el problema es muy concentrado. Una vez que se ha identificado dónde están los mayores riesgos, hay que trabajar para estimular una vinculación directa para identificar los problemas y acordar un curso de acción para corregirlos. La exclusión siempre será posible, pero debe ser el último recurso. Debe haber una vía para mejorar el impacto en el terreno y el resultado en cuanto a sostenibilidad. Y las empresas e inversores que han hecho un compromiso público para mejorar los resultados de la sostenibilidad, la forma de hacerlo es que algunos de estos líderes permanezcan en los lugares más problemáticos y aumenten la transparencia en cuanto a las acciones que se están realizando y las medidas que se están tomando. Y luego las iniciativas de transparencia como Trace pueden absorber estos datos y dar evidencia de progresos, sea en actividades o en reducción de la deforestación. Por ejemplo, una empresa de trading tiene más transparencia en cuanto a la trazabilidad de su cadena de suministros, podemos incorporar estos datos y cuando están accesibles, estandarizados y se asegura que su calidad, se podrá mejorar la cadena de suministros y así reducir la cantidad de riesgo y al mismo tiempo estimular la publicación de cuáles son estas medidas para mitigar las actividades de esa empresa. Y así podemos impulsar un ciclo más positivo en el cual las inversiones se enfocan en los puntos necesarios para tener un impacto positivo y no solo desplazar el problema, pasarlo de la mano de un actor a otro. Y con respecto a la complejidad de los inversores y los vehículos de inversión, estamos en el inicio de este recorrido y hay muchísimo que hay que comprender. Y no quiero llegar a conclusiones, pero nos encantaría tener un feedback porque existe la necesidad de contar con legislación que aumente los estándares y esa legislación debe intentar armonizar las definiciones y todo esto puede ayudar a mejorar un lenguaje común para entender cuando un distinto tipo de actor está haciendo actividades, cómo se pueden comparar con las acciones de otros actores. Con esto lo dejo porque nos estamos quedando sin tiempo. Quiero agradecer a todos su participación. En las épocas del COVID hemos hecho muchos debates online y este ha sido para mí uno de los más dinámicos y activos en los que he participado. Y gracias especialmente a Sara por tu compartir y la fantástica gama y variedad de preguntas que nos han llegado. Y estimulo a todos a ponerse en contacto para darnos su feedback, no solo su feedback positivo, pero también sus críticas, si las hubiera. Gracias y que tengan un buen día. Un último mensaje de mi parte. Hay una encuesta que debería aparecer en su navegador. Por favor, rellénenlo. Gracias a todos. Obrigado. Y no sé cómo decir gracias en indonesio, lo siento. Muchas gracias.